Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Primero que nada, muy bacán esta instancia. Hay mucha gente que no conozco, gente que conozco más o menos. Y quería darle las gracias a todos por venir, sobre todo a nuestros participantes invitados, también al público. Este evento se llama Cruising, el futuro es ahora, como estaba sonando el loop hecho por el Ángelo. Y es un evento organizado por Sentimental Studio. Primero que todo me presento, soy Carolina Sepúlveda, arquitecta y curadora. Y hace 2 años fundé un proyecto que se llama Sentimental Studio, que es una oficina de arquitectura, junto a mi amigo Juan Carlos López. Y esta oficina es particular porque hace todo menos arquitectura. Y la oficina nació como una necesidad personal de cuestionar el rol de los sentimientos, del amor, de la obsesión, para ampliar finalmente lo que encontraba que es muy aburrido, que es la arquitectura. Y la oficina empezó a reflexionar sobre qué es la intimidad, qué es la disidencia sexual, intelectual, etc. Autores como Gregory Badcock ahondan en la esencia misma del cruising como una práctica que trasciende los límites físicos y desafía las normas establecidas. Él lo ve como una forma de expresión y resistencia, que eso lo podemos poner en duda actualmente, que se manifiesta a través de estos encuentros casuales y efímeros. Con esto en mente, me gustó el concepto de cruising como una manera de pensar no solo en las relaciones sexuales, sino que relaciones íntimas de todo tipo en el espacio público, como pueden ser las colaboraciones con artistas. El cruce de personas, espacios de arte, ideas, y es así como surge el proyecto Cruising, como una exploración de cuáles son los límites que se pueden establecer como una oficina de arquitectura frente a una diversidad de artistas y personas que están haciendo cosas que muchas veces no tienen categoría. Para este evento nos vamos a sumergir en las experiencias y expresiones artísticas de nuestros invitados, que algunos tienen que ver con la vida nocturna, otros con simplemente colaboraciones multidisciplinares. Y vamos a descubrir cómo detrás de estos proyectos hay identidades también y experiencias personales que son finalmente lo que hacen interesantes las prácticas artísticas, curatoriales de distinto tipo. Primero vamos a partir presentando a todos los colectivos que están invitados hoy día y de ahí cada uno de ustedes va a empezar a hablar del trabajo. El primero con que vamos a partir es Archivo Museo Nacional Queer. Este es un espacio colectivo colaborativo para la investigación, colección, digitalización, exhibición e interpretación artística de la identidad y memoria queer en Chile. Bueno, el segundo invitado es CDL, que significa Club de Diseño Latinoamericano, que es un proyecto fundado en octubre del 2022 por Camila Romero y Antonia Sepúlveda, que están sentadas allá. Su objetivo principal es establecer una plataforma que brinde apoyo e impulso a marcas y proyectos latinoamericanos relacionados con el diseño, facilitando su distribución, exposición y crecimiento. También tenemos de invitado a Departamento de Estudio de los Medios, que es un colectivo y editorial que desarrolla un trabajo de investigación y difusión en torno a los medios y las tecnologías de la era digital. Otro invitado, pueden ir levantando la mano para que los vayamos reconociendo, es Club Core. Club Core reúne diversos géneros de la música electrónica, donde destacan ritmos latinos que se adentran en las corrientes de la música electrónica con el fin de aludir a la unificación musical latina. ¿Levantaron la mano? Sí, ahí están. También tenemos a Francisco Belarmino. Su trabajo artístico está ligado a la imagen técnica, especialmente al desarrollo de obras en video y su desplazamiento al espacio físico o virtual como un eje que cruza toda su práctica. Bueno, luego tenemos a Histeria Colectiva, amigos míos. Histeria Colectiva es una plataforma de encuentro y curatoría de talentos nacionales emergentes.
Se establecieron en Santiago de Chile y su objetivo es plasmar, registrar y entregar visibilidad a la escena creativa local, generando un espacio de confluencia artística. También tenemos al artista Yochoa Silva, nacido en Quito el año 1997, se mudó a Santiago el año 2017, estudió arte en la Universidad Católica con mención en imagen digital y certificado académico en estética del cine. Su obra ha sido parte de exposiciones colectivas, así como individuales, y actualmente su obra Temporada de Casa forma parte de la exposición Mavi Arte Joven. Y por último, Valentina Maldonado, hola Vale, que es titulada de Artes Visuales y tiene un magíster en Artes Mediales. Valentina trabaja en video de manera multidisciplinar, dialogando con formatos instalativos y escultóricos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir cada uno, va a partir en este caso el archivo Seba, tú, archivo del Museo Nacional Queer, explicando un poco lo que haces y te damos la palabra. Bienvenido y gracias por venir. Curiosamente, el origen de este proyecto es bastante similar quizá al de Sentimental Studio, en el sentido de que es un proyecto que se origina principalmente en la arquitectura, que es como la disciplina desde la cual yo vengo, y surge un poco en una inquietud junto a un grupo de compañeros sobre preguntarse principalmente como cuál es la cabida que tiene lo queer en la arquitectura, que es una discusión bastante latente, quizás como en un contexto más latinoamericano, pero bastante ampliado a nivel global, justamente como desde lo queer con Q, si se quiere. Y ahí, efectivamente, claro, aparece este proyecto que tiene que ver con buscar, de alguna manera, un espacio de discusión y de compartir experiencias para especular en torno a lo queer en la arquitectura. Entonces se han desarrollado distintos proyectos, encuentros, talleres, charlas, investigaciones también, justamente para desarrollar desde estas actividades como estas preguntas. Es muy interesante cómo comenzó todo, porque en principio la Cami se acercó a mí para ofrecerme ser parte del proyecto como uno de los colaboradores dentro de CDL, pero encontramos que podríamos trabajar muy bien juntas, así que comenzamos este proyecto. Hola a todos, mi nombre es Camila Romero, de formación pseudo arquitecta, lo intenté muchos años, no resultó. Y ahora me dedico principalmente al mundo del diseño y la gestión. CDL parte como el resultado de un proyecto anterior que duró alrededor de 4 años, donde me hice parte desde el comienzo. Era una tienda, una marca de objetos de diseño y partí, claro, atendiendo y haciéndome parte como de todo este equipo y eventualmente terminé un poco llevando todo el proyecto, haciéndome cargo desde trabajar con proveedores, relacionarme con la gestión más administrativa, la contabilidad, distintas cosas. Y bueno, de pronto este proyecto se vio un poco frustrado y agotado después de 4 años, así que el año pasado decidimos darle una pausa indefinida y el espacio que ocupábamos como tienda quedó disponible y era un espacio muy grande, queda en el drugstore, tiene 100 metros cuadrados y ahí me dio como una aprensión de perder este espacio. Así que nada, como di la vuelta y tomé la decisión de armar un proyecto nuevo, un poco aprendiendo de las dificultades y adversidades que nos enfrentamos como en el proyecto anterior. Y nada, ahí resultó armar algo un poco más colectivo, enfocándose en apoyar y distribuir y eso, divulgar un poco el diseño. Bueno, este proyecto partió por la necesidad de encontrar un nuevo espacio donde podamos expresarnos de manera, en el fondo, que nos sintamos cómodas. En sí, los espacios musicales son muy dificultosos para mujeres y entidades de disidentes. Existen muy pocos y también son todos autogestionados. En el fondo, lo que quisimos
hacer con Caro, nos conocimos un día y salió el proyecto ese mismo día. Fue súper intenso todo, funcionó, ya llevamos 5, vamos por la quinta edición de Club Core. En el fondo donde queremos exponer también la musicalización latina deconstruida. Bueno, sí, en verdad nos conocimos porque no teníamos como espacios donde tocar la música que nos gusta tocar, que es música electrónica pero con ritmos disruptivos como latino, mezcla, no sé, guaracha, reggaetón, tribal, drum and bass, jungle, millones de estilos junto a la música electrónica. Y generalmente los espacios acá en Santiago son como house, techno, y en verdad, por lo menos a mí me buqueaba muy poco, y igual estaba como muy harta de eso, y también como mujeres tenemos como, por lo menos antes teníamos como menos espacio dentro de la escena, y fue como que nos conocimos y fue como ya, hagamos algo, como juntémonos, hagamos un proyecto, las dos somos diseñadoras también, entonces como nos dieron muchas ganas de mezclar lo visual junto a la música y que eso fuese un todo, y así fue Club Core. Bueno, en general he tenido como una fijación con los cuerpos, con la virtualidad, que es lo que acaban de ver, y con lo mágico y lo extraterrenal. Entonces, ya más desde el lugar, desde lo demoníaco y lo fantasmagórico, quería culminar con estas obras que son Nephilim y Demo N, que son dos demonios que existen en varios planos simultáneamente. Nephilim parte... Nephilim, que era este bicho. Nephilim parte de un modelo digital, que es el que está ahí con fondo verde, y luego se materializa físicamente como una escultura de piel sintética que tiene una pantalla dentro de la piel. Entonces, lo que me interesaba acá era que resultara una criatura táctil, ¿no? Una criatura acariciable y también cargable. Lo que yo quería acá era que Nephilim fuera como mi propia mascota virtual. Entonces, que funcionara como una especie de monstruo protagónico de una película que tenía su versión en la ficción y en el mundo real, como un objeto de colección. Entre medio, igual como parte del proceso, acá lo que yo hice fue hacer un teaser de terror, parodia, donde Nephilim es un demonio ancestral, que baja a la tierra y acecha a Castellán, que también está protagonizada nuevamente por Montserrat. Aquí hago una mezcla entre el modelo digital y el personaje, también bajo los códigos del videojuego. Entonces lo que primero partimos haciendo, y que se ha mantenido en el tiempo, es traducir textos al español de autores que están escribiendo y reflexionando sobre estas temáticas, como por ejemplo Ito Steyer, Boris Groys, Yuk Hui, Tibon Rice, Alessia Popovenko, etc. Y traducir esos textos de manera autorizada más por sus autores y difundirlos de manera gratuita y abierta en nuestra página web, que es www.dem.cl. Eso es algo que se ha mantenido en el tiempo y que ha funcionado en paralelo a otras actividades. Por ejemplo, tenemos una sección que se llama Risograma, donde hemos un poco contado la historia y definido distintos conceptos, como video, por ejemplo, que está acá, o correo electrónico, pero desde una perspectiva situada en el Cono Sur. Entonces, por ejemplo, en la definición de correo electrónico contamos un poco la historia del primer correo, cómo nació, y luego el primer correo que se envió en Chile. En un primer momento imprimimos varios de estos desplegables que contienen estos textos y también los pusimos en nuestra web, y a lo largo que ha pasado el tiempo hemos ido sumando material y siempre incentivando la colaboración con artistas locales. Entonces, siempre que publicamos un texto, invitamos a algún artista a que lo ilustre o nos preste imágenes para ilustrar ese texto. De manera que todas nuestras publicaciones en la web contienen también una colaboración con artistas. Y ahí también ha estado Belarmino y la Vale Maldonado, de hecho, colaborando. Así que les invito a todos a navegar en nuestra página web. Hemos desarrollado otras cosas también. Por ejemplo, para el estallido social, junto a la ayuda, de hecho, de Ángelo, desarrollamos estas risografías que ahora las regalamos y que un poco hacían alusión a lo que estaba pasando en ese contexto.
También hemos hecho colaboraciones con el artista Goodbye Emanuel, con quien imprimimos 3 imágenes en risografía, que son capturas de pantalla de VHS y que contienen todo el glitch y barrido de eso, pero están impresos en rizo. Aquí tenemos algunos ejemplos igual, son imágenes sacadas de la tele e impresas. Y hicimos 3 distintas y bueno, nuestra como presencia de este tipo de cosas está siempre en ferias, como Impresionante o ferias gráficas, y también en nuestra web, ¿no? Estamos preparando nuestro primer libro que se va a lanzar próximamente y que va a contener una selección de las traducciones que hemos hecho. Bueno, nosotros somos una plataforma con el objetivo de visibilizar el arte y el talento chileno en la escena chilena que está pasando ahora mismo. Siguiendo como con esto del origen y de cómo comenzamos, todo partió en plena pandemia conmigo y mi socia y mejor amiga Izumi, que no está acá porque está enferma, en conversaciones y reflexiones sobre cómo nuestros amigos, que eran artistas, tenían mucho talento y tenían muchas cosas en mente que no se visibilizaban lo suficiente. Entonces también íbamos a eventos, ahí íbamos a muchos eventos con la Izumi, me acuerdo, en plena pandemia, en donde solo se enfocaba en un tipo de arte, por ejemplo, solo flash day tattoo, de solo tatuajes, o solo showroom de ropa, o solo de otra cosa. Y dijimos como, ¿por qué no existe un espacio en donde se junten todos los tipos de artes o todas las ramas artísticas posibles en un lugar? Y ya lo pensamos, fue una idea que tiramos como de la nada y dijimos ya, empecemos a hacerlo. El primer Histeria me acuerdo que fue en una casa, fue algo muy improvisado, dijimos como ya, vamos a intentarlo, lo vamos a hacer y nos salió increíble. Me acuerdo que fue mucha gente, nos daban las gracias por tener este espacio y nosotras como guau, así. Me acuerdo que tuvimos aforo, teníamos mascarilla y nada, había fila afuera, no nos dejaban entrar más gente y dijimos como ya, quizás esto puede ser algo. Y mi investigación en los últimos 2 años ha sido alrededor de la violencia implícita, que para que me entiendan un poco es esta hipótesis que dice que la violencia implícita puede ser más efectiva que la violencia explícita, que surgió de una vez que vi un choque de autos y fue un choque muy malo, o sea, malo en el sentido de que yo diría, fue bueno porque no hubo muertos, pero fue malo porque fue fome de verlo, ¿cachai? Entonces, pero lo que resultó del choque eran como muchos vidrios rotos y un pedazo de moto, y en verdad no pasó nada, pero yo pensé, si hubiese visto solo este post-choque, hubiese pensado que aquí sí murió alguien, como todas esas posibilidades que se abrían a partir de eso, como que me hicieron pensar, como si ves la mancha roja en una pared, te hace pensar en de dónde viene, qué pasó, y te abre muchas más posibilidades de que si ves a alguien aplastar una mosca. Entonces quise explorar esta violencia implícita que está dentro de las cosas, de las interacciones, y empecé a explorar dentro del deporte y de cómo el deporte está unido como al género y del hombre que tiene que ser bueno para jugar al fútbol, y que si el niño no era bueno para el fútbol era bulleado, y de cómo el deporte puede ser utilizado como un arma. Y eso lo exploré en una exposición que la tuve ahora hace poco, que hablaba esa parte de la violencia implícita, la del deporte. Pero luego seguí con esta investigación porque se me hace que da para harto. Como escuché el típico dicho de si las miradas mataran, y me resonó bastante al ser un migrante en este país. Yo soy de Ecuador y me acordé como cuando llegué que en verdad Chile es súper xenofóbico, ¿no? O sea, yo creo que saben, sin la necesidad de ser inmigrantes, saben que la gente es xenófoba. Y como que me di cuenta de eso y me di cuenta de gestos de violencia que me han hecho cambiar quién soy para poder desenvolverme acá.
Y particularmente quería hablar de un último proyecto que he estado desarrollando, que es más bien un desplazamiento, ¿no?, de la imagen audiovisual hacia el espacio, ¿no? Cómo podría de alguna manera como salir, ¿no?, la imagen audiovisual hacia una configuración un poco más objetual, ¿no? Entonces hice este proyecto en donde trabajo con una esfera, una pantalla LED esférica, ¿ya? Entonces, en este proyecto lo que hago un poco es establecer un vínculo, ¿no?, entre cómo nos relacionamos con la imagen, porque uno puede recorrerla, ¿no?, uno puede caminar alrededor de ella. Hay sonidos también que están hechos con una amiga que también es cantante ella, a la cual yo le pedí que ella hiciera como sonidos maquinales, ¿no?, como imitando una máquina, mientras que las imágenes son más bien hechas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a la máquina yo le pedía, o sea, a la inteligencia artificial le pedía como, bueno, tu máquina haz imágenes del cuerpo. Entonces estas eran las imágenes que me arrojaba, ¿no? ¿Qué imágenes me arrojaba? Imágenes del cuerpo por dentro, ¿no? Pensando en la esfera como un objeto de deseo luminoso, incandescente, que de alguna manera como que te pone en una situación de querer estar como rodeándola, querer verla, ¿no? Como es una ampolleta, ¿no?, básicamente. Entonces, había esta relación entre las imágenes y el sonido, ¿no? Como finalmente nosotros podemos como entender que cuando cuando le pedimos a una inteligencia artificial algo, nosotros tenemos que aprender a decirle que queremos, ¿no? Y ella a su vez tiene que aprender como lo que nosotros queremos. Entonces hay una cuestión como entre lo que obtengo versus el deseo, ¿no?, de esas imágenes. Voy a empezar a hacerle una pregunta a Francisco, ya que está con el micrófono. Hay una obra tuya que se llama Archivo Corrupto, que me llamó mucho la atención, porque trabajáis como con una tarjeta SD, cómo funciona como archivo y también como un espacio seguro para la realidad. Pero también ahora uno puede modificarlo a través de los mismos archivos, entonces se genera como una discusión ahí. Quería no sé si podíais como hablar un poco de eso. Sí, bueno, ese trabajo nace a partir de una noticia, ¿no?, cuando asesina a Catrillanca. Entonces, lo que sucedió en ese minuto fue que el Comando Jungla, que eran los pacos en el fondo que estaban tratando de encontrar, ¿no?, a Catrillanca, hacen desaparecer de alguna forma este archivo, esta tarjeta SD. Entonces se masificó por toda la prensa que ya no había un archivo, ¿no? Entonces luego las versiones oficiales salieron diciendo que sí había un archivo y que ese archivo existía. Hoy día ustedes lo pueden googlear, está en YouTube. Entonces yo me agarro de esos sonidos, de ese archivo y pongo a quemar, ¿no?, esta tarjeta como un símbolo de que en el fondo hay una cuestión que es muy frágil, que se almacena en un pedazo de plástico y que de alguna manera como que contiene una parte importante de la historia de Chile. Lo que sucedió ahí en la Araucanía no es una cosa como nimia, ¿me entienden? No es como un atentado más, no es como hay una cuestión ahí con el montaje, ¿no? Hay varios poderes, ¿no?, que se confabulan de alguna manera para establecer una coartada, ¿no?
Entonces ahí hay como una relación entre lo que es montaje audiovisual, montaje, digamos, en la realidad, y que finalmente da para ficciones, ¿no? Para distintas versiones de la realidad. Igual que los archivos digitales, o sea, son manipulables, altamente corruptos. Y me llamó harto la atención esa obra que mostraste que se llama Ads. Nada, quería preguntarte cómo así esa réplica de un personaje real en un mundo virtual que es creado por ti, y cómo trabajáis la identidad de ese personaje en un mundo virtual. Sí, Ads igual partió de una cosa que yo ya venía trabajando antes, o sea, yo ya venía trabajando con este videojuego, y vino de una cosa que yo vi en internet, porque en internet había un colectivo en YouTube, como un canal que se llamaba Buena los Cabros. Y Buena los Cabros eran recreaciones con el GTA San Andrés, que es mucho más modeable, y hacían recreaciones de noticias, no sé, como Cata Pulido siendo detenida, o choques en micros y cosas así, y ocupaban el audio de esas noticias y las recreaban en el GTA, o sea, recreaban todo. Entonces, a mí esa cuestión me pareció muy alucinante. Cuando yo la vi dije, como ya no hago más arte, como ya es suficiente. Pero dije, lo voy a copiar. Así que agarré el GTA V, que es una versión mucho más, como con calidad mucho más, no sé, tiene otro procesador, otros gráficos, digo. Y trabajé con mi hermano, que es programador. Entonces, con él jugábamos mucho GTA cuando éramos chicos. Entonces también venía una cuestión como de mucho antes. Y ahí le dije, bueno, ¿podéis hacer esto? Así como, ¿podéis hacer que se meta un personaje dentro de este videojuego? ¿Podemos modificarlo? Y ahí partí haciendo un ejercicio con él de cómo ingresar cosas dentro del videojuego para poder acercarlas lo más posible al mundo real. Y creo que Sumario tiene algo súper interesante como de retratar estos personajes en su momento actual. Y quería saber si podían explicar más ese proyecto, cuál es la idea de hacer estos retratos de personajes, que también siento que es súper parecido a lo que estamos haciendo acá, como de cuéntame quién eres tú detrás de tu proyecto, cuál es tu avatar, por así decirlo. Y estamos todos aquí un poco compartiendo nuestros avatares y nuestras vidas personales a través de la práctica. Entonces, si pueden explicar el proyecto Sumario y cómo lo relacionan también con las fiestas que hacen. Sí. Bueno, un poco como complementando lo que decía la Ane, de que iba mucho más relacionado con la parte de la experiencia en vivo, que es histeria colectiva. También en su origen tiene mucho que ver con o sea, era un universo que se origina en pandemia. Era arte que solamente vivía en las redes sociales. Distintos nicknames, mucha gente que no teníamos idea quiénes eran, y que nace como de una conexión virtual, y después como que nos damos cuenta de que esta misma como ganas de conectar como que ocurre en dos espacios paralelos. Nosotros hace poquito ya estamos hablando de que Histeria es un espacio como de conexiones offline. Y respecto ahí a Sumario, yo creo, aquí le paso el micrófono a mi compañero Lucas. Sí, respecto a Sumario, yo creo que en el centro de Histeria siempre hubo un corazón como querer mostrar arte. Se convirtió en un evento porque nos gustaba carretear, entonces como por eso después había como copete y música, pero en el centro era una fotografía al estado del arte de la gente de nuestra edad, y ese arte podría ser una persona tatuando, una persona tocando en vivo, una persona exponiendo, y viendo que como el meollo de Histeria un poco es el manejo de la información, como en una segunda lectura, como de quién está al lado de nosotros, se nos hizo muy obvio o como casi natural pensar en no mostrar simplemente a esta gente que nos parecía muy interesante, que nos caía muy bien además, mostrarlos en otra plataforma. Y ahí
las redes sociales era el lugar. Somos, creo que todos nosotros, un poco hijos de las redes sociales, cerebros deformados por ellas y todo. Así que el proyecto de Sumario era la idea de querer mostrar a esta gente que participó en Histeria y que nos caían bien y eran nuestros amigos, y gente que conocimos también por el proyecto, a la gente que no los podía conocer. La próxima pregunta, y aprovechando tu frase, quería hacérsela a Dem, porque Dem, pese a que trabaja con el espacio virtual también, sigue imprimiendo. Y para mí eso es súper importante porque es un formato físico que nunca va a dejar de existir, y entonces preguntarle por qué siguen imprimiendo. Que puede sonar fácil, pero me imagino que tienen una razón. Sí, la verdad es que igual al principio lo primero que hicimos antes de la web fue imprimir. Sabíamos que queríamos hacer una web, pero sabíamos que era harto trabajo. Y de hecho no está de más mencionar que la primera versión la programó Esteban Maldonado, que es el hermano de Vale, con quien ella también comentó recién que colaboró. Entonces lo primero que hicimos fue imprimir, y fue una cuestión como súper innata, como ya queremos mostrar lo que vamos a hacer, la manera más fácil y barata. Lo hicimos con un diseño simple, en papel como muy precario, igual como industrial, nada muy elaborado, de bajo costo, pero un poco poder mostrarnos en ferias. Y eso lo hicimos a propósito de una primera feria que fue impresionante, que se hizo en ese momento en el MAC de Parque Forestal, justo el día del estallido. Así es que fue una feria que yo creo que todos recordamos que duró menos y fue bastante interrumpida. Y luego en pandemia dijimos ya, claramente no podemos ir a imprimir, no hay instancias como de reunión física, socialización, la única manera de traspasar la información es de manera virtual, ¿no? En la web. Y ahí fue cuando Esteban programó la primera versión de la web de DEM. Y desde ahí hasta ahora, recién ahora vamos a volver a imprimir un libro que recopila un poco lo que hemos hecho en la web, pero en formato como más editorial. Y yo creo que eso responde un poco al hecho de que hemos querido conformarnos más también con un perfil más editorial. Al principio era un proyecto mucho más como de reflexión, traducción, mostrar cositas, pero ahora nos constituimos legalmente como editorial y queremos seguir un poco ese camino. Y quizás, no sé, aspiramos a que en Chile se publiquen más libros que tengan que ver con estos temas, como sí ocurre, por ejemplo, en Argentina, con la editorial Caja Negra, que es una editorial bien importante, que publica varios de los autores que nosotros hemos traducido y que es un referente igual para muchos de nosotros, que de hecho no vivimos en Argentina, pero sí consumimos esos libros. Nos gustaría que aquí también hayan editoriales o se traduzcan ese tipo de autores y se publiquen, ¿no? En territorio como local. Así que yo creo que un poco respondemos a eso, como a ese perfil más editorial, que igual tiene sus complejidades, pues es mucho más fácil traducir de manera autorizada y subir a la web que tener que diagramar, imprimir y financiar todo eso, ¿no? Y ver la venta del libro, la distribución, es más difícil, pero yo creo que un poco responde a esa aspiración colectiva. Cuéntame un poco cómo este trabajo y cómo has visto tú también cómo está este cambio de paradigma, por así decirlo, frente a lo que es el género y la identidad. Quizá antes, como ir a tu pregunta, quería agarrarme un poco de los temas anteriores, porque justamente el archivo y museo es un proyecto que se posiciona como desde lo queer, y lo queer lo entiende justamente como un paradigma que un poco viene a posicionarse críticamente frente como a las categorías muy establecidas, muy duras, muy absolutas. Y lo entiende justamente como una especie de difusión de estos límites, si se quiere, o de entender como que quizás las categorías no son como necesariamente útiles o fijan mucho quizás como las cosas, no les permiten expandirse más allá. Entonces, por ejemplo, a propósito de esta discusión que recién se estaba teniendo, pensaba justamente en el proyecto y en el soporte, como de lo impreso versus lo digital, y justamente pensaba como claro, como pensarlo quizás como desde lo virtual a lo físico, pensar en el trabajo, por ejemplo, de los avatares de Valentina, como que se mueven en estos dos mundos. Pero por ejemplo el archivo y museo, particularmente el proyecto Archivo Fluido, se mueve igual en ambos mundos, como tanto en lo digital existe una especie como de copia digitalizada,
pero también está en lo físico, y lo físico se ha expuesto de modo como expositivo, valga la redundancia, pero también es una especie de publicación en sí misma, entonces no es como no ni exposición ni publicación, sino que son ambas al mismo tiempo, y también se mueve como, tanto lo físico como lo virtual. Entonces, justamente lo queer se entiende o se posiciona como en eso. Y contestando quizá un poco tu pregunta, claro, entendería como en ese mismo sentido que un poco todo el trabajo recolectado o el archivo en particular que ha sido recolectado justamente se origina en las esferas de la heterosexualidad, particularmente como de la prensa, y es justamente bueno, la prensa, el trabajo gráfico, la publicidad, es más bien como el mundo heterosexual ha construido desde sus propios paradigmas, como las disidencias sexuales en general de manera histórica, incluso como desde los tratados de medicina de principios del siglo XX, que es bien increíble. Y se posiciona, claro, lo que comentaban antes es como esta búsqueda inicial, por ejemplo, de archivos en bibliotecas o en archivos en instituciones tradicionales. Como una de las grandes preguntas era como, ¿cómo busco esto? Aparecen estas etiquetas tradicionales de homosexualidad, gay, travesti, pero si es que pongo, por ejemplo, no sé, identidades no binarias, por ejemplo, no voy a encontrar nada, porque las etiquetas son esas, las que están funcionando a nivel como institucional. Y ahí, claro, ahí se genera justamente una pregunta que no diría quizás que ha sido resuelta, sino que es una pregunta que está como constantemente funcionando, que es justamente también el archivo, al momento de ir construyéndose, cuáles son las quizás nuevas categorías con las que uno puede ordenarlo y puede buscar después, si es que quiere. Y ese es un trabajo que todavía se está realizando, pero también, claro, tiene que ver con cómo se etiquetan ciertas cosas, cómo se etiquetan también ciertas identidades sin fijarlas necesariamente o sin como restringirlas solamente a ese concepto. ¿Cómo ven ustedes el tema de la colaboración nacional en el espacio que tienen, en el Drugstore, a través, juntando a distintos artistas? Y también cómo ese concepto creen que podría evolucionar también y expandirse, porque sé que ustedes también, teniendo el nombre de Latinoamérica, pero también ustedes tienen como intenciones a futuro, entonces quería como que me contaran, que nos contaran cómo ven ustedes las colaboraciones que tienen en el espacio CDL. Bueno, actualmente estamos trabajando más que nada en el territorio nacional, totalmente el territorio nacional, formulando nuevas formas de relacionarnos con la gente con la que estamos trabajando. Si uno ve por fuera el proyecto, se ve más que nada como una concept store por ahora, pero estamos con Camila constantemente preguntándonos y dialogando con nuestros colaboradores de qué forma nosotras podemos generar lazos que les permitan a ellos crecer y les permitan un poco alivianar su trabajo para que puedan diseñar y concentrarse más en generar su propia identidad. Actualmente estamos, por ejemplo, tomando líneas productivas de algunas marcas de diseñadores, estamos constantemente estudiando, postulando a distintas instancias donde podamos buscar oportunidades para lograr sacar el proyecto afuera, mostrarlo y así mostrar a nuestros colaboradores. Creo que en eso tenemos harto que ver con Histeria Colectiva o con las chiquillas de Club Core, en encontrar que hay una necesidad de enaltecer y demostrar lo que está produciendo acá en Latinoamérica, de tomar un poco la agencia de la voz de nuestras propias creaciones, y también como CDL pensamos más que nada en ser generadoras de un ecosistema en donde todas estas personalidades puedan desarrollarse de una manera más amable. Comparto con Antonia. Hay hartas líneas que incluyen tu pregunta en lo que contempla Latinoamérica y como este gran título que nos pusimos. Bueno, nuestro nombre busca ser como pseudo institucional, no pretendíamos armar una nueva marca, justamente porque el espacio es para las marcas, que ellas tengan mayor visibilidad dentro de este lugar.
Así que uno, eso, queríamos armar nuestra propia institución. Y latinoamericano es a lo que apuntamos 100%. Vemos que hay muchos proyectos de Chile, que son los que estamos trabajando ahora, que tienen mucha identidad y que de verdad representan Latinoamérica. O sea, ahora trajimos como una diversidad de objetos, que son 7 proyectos distintos, y yo los veo y respiro Latinoamérica, ¿cachai? Como nos veo este tipo de lenguajes en desarrollos de diseño de otros países. ¿Cómo llevan todo esto a un contexto de fiesta? ¿Y cómo mantienen un espacio seguro para disidencia en sus fiestas? Y también, ¿a qué se refiere la palabra core y la palabra club? Bueno, en sí el espacio disidente que hemos obtenido en todas nuestras fiestas se ha dado más bien por el espacio y estilo musical donde nos movemos. Y también, claro, la música que ponemos la hace más sentido quizás. Eso igual ha sido muy gratificante para nosotros, ver que nuestro espacio en casi el 80% se llena de disidencia de mujeres, y por lo mismo lo hace verse más seguro. Pero claro, como nosotros nos hemos preguntado cómo realmente podemos cubrir toda esa seguridad, podemos hacer sentir a cada persona segura en nuestro espacio, y es muy difícil porque a medida que uno, claro, va haciendo fiestas y va agrandando el público, es difícil controlar a la gente que entra. Entonces, por lo mismo, nos hemos potenciado también la seguridad poniendo, no sé, staff que potencien este espacio seguro. Y bueno, ojalá siga siendo seguro. Lo va a seguir siendo con toda la seguridad, sí. Lo controlamos harto. O sea, la verdad es que en las fiestas como que se está poniendo muy de moda como el ofrecer un espacio seguro, y la verdad es que eso igual es imposible porque no podemos controlar como el comportamiento de cada persona que vaya, pero sí podemos controlar su permanencia en la fiesta o su admisión en la siguiente. Entonces como que eso es la seguridad que nosotras podemos brindar en nuestro espacio. Es como, si te sientes acosada por alguien, acudir al staff, decirlo, mencionarlo, acercarse a esa persona, conversar con esa persona, decirle, mira, te vieron haciendo esto, vamos a tener ojo en los próximos minutos, si tu comportamiento sigue, te vamos a expulsar de la fiesta, no vas a poder volver a entrar. Como son dinámicas que usamos para proteger nuestro espacio, y sentimos que es como lo que podemos hacer y lo que vamos a seguir haciendo, porque es lo que hace cómoda nuestra fiesta y sentirnos también orgullosa del espacio que estamos creando. Eso. Y en cuanto, claro, a Club Core, el significado de Core nos nació porque Core es el sufijo que una persona se siente identificada de un grupo determinado, entonces, de música. Y nosotros quisimos que la gente se sintiera identificada con Club Core y la música latina y deconstruida. Y de ahí nació Club Core. Encontré muy bonito el concepto de la violencia implícita, que si lo reconoce en otra actividad que no sea el deporte. Y también he visto que tenía otro proyecto, no sé si un proyecto, pero que dejaba una tarjetita en ciertas partes del metro con una frase que es "no me olvides", creo que es, o algo así. Bueno, si me equivoco ahí, pues, que también se puede hablar un poco de eso. Y nada, eso. Sí, las tarjetitas son parte de un juego, yo creo. Que hice estas tarjetas que por un lado dicen "no me busques, no me llames", y en el otro lado está toda mi información. Y lo que hacía era que se las pasaba a unos amigos y les decía que tenían que dejársela a alguien sin que se den cuenta. Y hubo gente que me contactó, fue como algo chistoso, pero luego me di cuenta justamente de esto, que es una manera de "no me olvides", como "contáctame". Y de hacer un juego como un mapa igual de Santiago, hasta dónde puede llegar mi tarjetita.
Había veces que dejaba una tarjetita en Santiago Centro y luego me contactaban o cachaba que algún amigo lo dejó en Maipú, no sé. Súper entretenido, no ando con ninguna, les hubiese pasado. Y la violencia implícita en otros ámbitos de la vida está súper presente. Yo creo que no solo en la mía, yo creo que en la de muchas personas. Y como que me resonaba un poco ahora cuando las chiquillas de Club Core estaban hablando, como si yo fuera a carretear, iría a un espacio como ese, ¿cachai? Porque sentiría que en otros lados podría haber, se podría ser un poco hostil, siendo como, me paqueo mucho a veces con cómo me visto. Por ejemplo, tengo un abrigo espectacular que es como de leopardo y es gigante. Y es como tal vez sea tema mío, pero me paqueo porque me ha pasado que de mi casa al metro recibo 5 comentarios acerca del abrigo. Y algunos son buenos, algunos son de señores curados, pero es violencia.